esta serie unos a otros hemos querido enfocar este mes de agosto con esta frase unos a otros, que es una frase que se repite, como les he dicho, múltiples veces en el Nuevo Testamento. Muchas de esas veces además se dice en un tono de mandato, de ordenanza. Y esta expresión, unos a otros, denota una acción que tiene que verse o reflejarse en dos direcciones. Es algo que hago y es algo que recibo. Es unos a otros, tiene un carácter recíproco. Y está enmarcado además en un montón de las cartas del Nuevo Testamento, donde los escritores destinaron esto a comunidades, a iglesias como nosotros, donde estas ordenanzas o esta frase indica que unos a otros nos amemos, nos perdonemos, nos sirvamos, nos edifiquemos. Dicen que no nos envidiemos unos a otros. Dice que nos toleremos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Así que esta serie ha buscado incentivar esta sensación de cómo es una comunidad no solo que enseña el Evangelio y cree el Evangelio, sí, muy importante, pero cómo es una comunidad que lo refleja por la manera en que vivimos e interactuamos. Unos a otros ha sido una serie de enfocarnos en la dinámica de iglesia y en la dinámica que queremos recibir y percibir aquí. Nosotros enfatizamos muchísimo en la idea de tener el ambiente que propicia que cada uno de nosotros crezca en Cristo y además animemos a otros a crecer en Cristo. Entonces, unos a otros caminamos en Cristo y nos acompañamos en Cristo, pero requiere un sentir de esta idea de unos a otros. En ese código que está en la esquina, puedes escanearlo y puedes seguir las notas que están en la aplicación de la Biblia. Muchas de las cosas que vamos a ir repasando y los textos para leer están ahí, así que nos sirve como una guía. Pero bueno, ¿qué hemos visto? Hagamos un repasito pequeño de lo que hemos visto en ese unos a otros. Como les digo, es una serie que ha estado muy enfocada en estos dos temas grandes. El unos a otros debe hacernos pensar en que hay un carácter obligatorio. O sea, todo creyente nos debemos tratarnos de esta manera. Es obligatorio. A todo el mundo dice, uy, no, me obligan a mí en el trabajo a hacer esto de lunes a viernes. Y yo llego a la iglesia y me dicen que es obligatorio. Pero claro, es que nos debemos el unos a otros porque es el carácter de la iglesia. Y los que han estado los demás domingos han visto cómo todas estas ordenanzas de unos a otros proceden de Jesús mismo, modelándonos y delegándonos esta tarea. Y si Jesús enseña algo, modela algo, es de carácter obligatorio para la iglesia. Nosotros somos creyentes, somos llamados de parte de Dios, justificados en Cristo y pertenecemos a la familia de Dios. Así que esta idea de unos a otros tiene un carácter obligatorio, es fundamental. Y número 2, todos estos mandatos, como les decía anteriormente, se dan en el contexto justamente de iglesias locales. Estos mandatos señalan la conducta que debemos tener, la actitud que debemos tener y cómo cultivarla de una manera sana dentro de la dinámica de iglesia. Ahora, quiero hacer una salvedad, repasando un poquito aquí, de que esto es continuo. O sea, no quisiera que esta enseñanza o esta serie solo haya sido de, qué bonito, yo ya sé esto, sino que quisiera que la enseñanza quede como unos a otros constantemente estamos recordando esto y animándonos a esto. Porque a veces uno, tal vez en la escuela, usted recuerda, o en el colegio, en la universidad, usted aprende algo y usted lo tiene en su cabeza y digamos que lo registra y dice que quedó salvado, lo recuerdo. Pero no tiene ningún sentido práctico en su vida de nada vale. Es como esa gente que lee un buen libro y lo tiene ahí y dice que bueno, ¿cómo lo disfruté? Y después voy y lo esquivo y está en la biblioteca con los otros 20, 30, 50 libros que leíste, que todos son muy buenos, pero que no terminaron de tener un impacto práctico en nosotros. La idea de unos a otros es que podamos tenerlo como algo práctico. El primero que vimos en rojo es el ámense unos a otros. Y hablaba del carácter de Dios, un Dios que se describe como que Él es amor. Y hablamos de cómo el amor nos une en Cristo, trae unidad. Hay varios textos donde dice que si nos amamos unos a otros, entonces la gente va a creer que somos de Él, que somos sus discípulos. Entonces el amor tiene esta característica de traer unión en Cristo. De hecho dice, el amor es el vínculo perfecto. La única forma en que usted, su esposo y su esposa, ustedes como matrimonio, los que están casados, puedan permanecer, es que haya un vínculo de amor. Porque el amor es el vínculo perfecto. El amor en Cristo y el amor de Dios revelado en Cristo. Esta fue la primera semana que vimos
unos a otros. Después seguimos con el perdónense unos a otros. Y de hecho yo explicaba mucho en estos dos temas de que el perdónense es una expresión misma de ese carácter de Dios. O sea, aquel que está perdonando, de fondo lo que está haciendo es amando. Perdónense unos a otros tiene que ver con la gracia que ya hemos recibido para nosotros en gracia también perdonar a los demás. En estos dos temas yo particularmente me enfaticé mucho como en el concepto, no hablé tanto de la práctica. Y claro, es que estos dos temas del amor y el perdón tienen una carga teológica grandísima. Si alguien recuerda la enseñanza del perdónense, yo me fui desde el Antiguo Testamento viendo cómo era la condición del hombre y cómo a través de los ritos podía acceder al perdón, al cubrir las faltas y el pecado. Y terminamos viendo cómo Cristo mismo es ese hombre con ese carácter perdonador. Y que en amor se entrega por nosotros para justificar. Y entonces nosotros recibir el perdón del Padre. Escuche esto. Nadie puede recibir el perdón de Dios si no es a través de su Hijo Jesús. O sea, cualquier persona que dice Dios me ha perdonado, es cierto, en Cristo Jesús. No puedes llegar directamente al Padre, pero llegas a través del perdón ofrecido en Cristo. Todo esto tiene que ver con la gracia de Jesús. Entonces, claro, el perdón tiene que ver con la gracia que nos permite ser perdonados, pero también para perdonar y permanecer. Eso es muy importante en la iglesia. Le voy a decir por qué. Yo lo decía esa enseñanza hace un par de semanas. Porque nosotros vamos a cometer errores. Yo voy a decir cosas que a usted le ofenden o lo hace sentir mal y viceversa. Sobre todo con el pastor. El pastor es la persona número uno de que la gente se enoja. Yo decía eso de mí. Hay que practicar conmigo perdonar. Y entre nosotros. Porque entre una comunidad de personas imperfectas, lo más probable que pase es que cometamos errores y nos debemos el perdón. ¿Por qué? Porque Él nos amó y nos perdonó primero. Y la semana pasada Germán estuvo dirigiéndonos en este texto donde hablábamos en Tesalonicenses acerca de edifíquense, la edificación de la iglesia. La edificación tiene que ver con la comunión que nos ayuda a crecer y a perseverar. Y algo lindo de edificarnos es que entonces desmarca la idea de que es el pastor el que le enseña a todos. Y es el pastor el que visita a todos, y el pastor ora por todos, y el pastor le sirve a todos. Y esto en una medida pues es cierto, pero le voy a decir algo, es insostenible. Todas las comunidades cristianas que dependen de una sola figura, que además se presenta como el iluminado y el gran yo soy, es imposible de sostener, es insano. La Biblia lo que nos enseña es que en la iglesia hay liderazgo y hay gente que está sirviendo en roles específicos, pero la iglesia es llamada a edificarse a sí misma, unos a otros, en la persona de Cristo y por la enseñanza de la Escritura. Entonces sí, la responsabilidad de la edificación de la iglesia no recae sobre el grupo de ancianos o el grupo de diáconos, coordinadores. Recae sobre cada uno de nosotros, ayudándonos, enseñándonos, motivándonos, estimulándonos a las buenas obras. Quiere decir que la iglesia se edifica entre sí unos a otros. ¿Alguna vez usted ha recibido una llamada o un gesto de parte de alguien de la iglesia que te animó, que te edificó? ¿Alguien ha experimentado eso? Algo lindo de esto es que se vuelve, y de hecho no es lo lindo, es lo más maravilloso, es que no era una actitud que surgió de un programa. Escúcheme esto, nosotros no tenemos un programa aquí de como edificación, y solo los que están dentro del programa de edificación edifican. No, hay cosas que surgen de la naturalidad de cómo nosotros nos tratamos y nos vemos con respeto y con honra y con honor y con dignidad, y entonces nos edificamos. Entonces quiero orar por ti, quiero ayudarte, quiero en la medida que sea posible edificar tu vida. Qué bonito. Entonces no depende de una persona o de un grupo de personas o de los iluminados o de los otros, sino que es todos en Cristo, unos a otros, edificándose en Cristo. Y hoy quiero cerrar con este tema que tiene que ver con el servicio. Sírvanse unos a otros. De hecho, qué bueno poder, no lo planeamos así, ¿verdad? Pero ahora que estábamos con las donaciones que ustedes trajeron, con la comida y la ropa, es una manera de servir. ¿Quién conoce a alguien del sector? Ellos van directamente a Matina. Tal vez alguien conoce a alguien de Matina. Tal vez algunos sí, tal vez nosotros no. La mayoría no. Y ahorita podemos orar por ellos, orar por la iglesia de Matina, y como todas las cosas que recolectamos, más el gesto de
miembros de la iglesia que van a ir allá traen una actitud, si muestran servicio a ellos. ¿Y cómo se siente esa gente? Amada, servida, edificada en Cristo. Y esta es la idea. Ahora, quiero hacer una salvedad también aquí en esta parte, antes de ver el texto de esta mañana. Y es que quiero referirme al servicio, pero no el servicio desde la perspectiva de un ministerio y un cargo y un rol. Voy a comenzar con eso para que no nos enredemos. El servicio del que estoy hablando yo aquí, o el que quiero exponer esta mañana, es el servicio como una actitud. Está la actitud del servicio y está el rol del servicio. Se parecen, tienen que ver una con la otra, obviamente, pero son distintos. Porque quizás algunos de los que estamos aquí dicen, yo sirvo en la iglesia porque tengo un rol específico. Con los jóvenes, con las mujeres, con los varones, con anfitriones, con algunas de las profesores de los niños. Sí, eso está bien, pero aquí yo estoy hablando del carácter interno, de la actitud de servir. Y eso tiene que a todos de entrada retarnos un montón. No tenía planeado hacer esto, pero creo que va muy de la mano con lo que estamos viendo. Quiero darle la bienvenida a una persona que está en medio de nosotros, que es una muy buena amiga mía de hace algunos años. Lori, levanta la mano. Ahí está Lori. Lori trabaja hemos trabajado juntos en el ministerio. Ahora estamos hablando por bastantes años. No voy a sumar ni dividir ni multiplicar. Solo voy a decir que son muchos. Yo conocí a Lori, y tal vez algunos van a entender esta referencia. Yo conocí a Lori cuando yo tenía 16 o 17 años y un grupo de fusión, como el que vino aquí, llegó a la iglesia cuando yo era un chiquillo. En ese momento no farmeábamos ahora ni nada de eso. Éramos normales. Solo veíamos el Chavo y esas cosas. Y entonces llegó este grupo de personas y me recuerdo que esa fue la primera vez que vi a Lori. Lori llegó con el grupo de los gringos, no era de esta misma iglesia, pero llegó con el grupo de los Estados Unidos y ella era la que estaba traduciendo a los chicos, que es un acto de servicio. Lori tiene más de 30 años de servir en misiones, ella es norteamericana, ya ha estado aquí en Costa Rica por 25, 27, no sé cuántos años más. Y hemos tenido el privilegio de servir juntos en diferentes formas y de coordinar. Lori tiene un talento para la logística. Se le dice a Lori, ocupa una fiesta para ahora a las 5 de la tarde. Y Lori le dice, ¿cuántos invitados? ¿Qué quiere comer? ¿Dónde los llevamos? Y bueno, primero quería darle la bienvenida que hoy nos está visitando, pero tomarla como ejemplo del servicio. El servicio es ese carácter y esta actitud que denota hacer cosas. Una cosa que yo he notado en Lori es que ha tenido roles, sí, pero siempre su servicio ha sido como de, tómame en cuenta algo y yo lo hago. Así que con esta introducción, vamos a la Biblia, ¿está bien? Vamos a Juan, capítulo 13 de Juan. Y este pasaje es riquísimo, les comparto un poco del contexto. En Juan 13, Jesús está con sus discípulos, está en un lugar que él apartó. De hecho, la manera en que él apartó este lugar y cómo los discípulos llegan a preparar las cosas es muy interesante. Pero él está con sus discípulos, está con los apóstoles. Jesús está ahí, pero algo que es interesante de entender de inicio antes de leerlo es que hay una tensión grande. Esta es la última Pascua, la última gran celebración de Jesús con sus discípulos, la última cena de Pascua. O sea, esta es la última semana de la vida de Jesús. Esto es un jueves por la noche. Y dicen que amaneció así oscurito como en Disney. Tal vez eso es un poco exagerado. Y él prepara esta cena con ellos. Esta cena tiene un carácter ceremonial. O sea, esto es una cena que tiene elementos. Y es interesantísimo porque esta cena, todos los elementos señalan a Jesús como el Cordero de Dios, el que va a ser entregado, el que va a ser sacrificado. Lo que quiero que piensen es que Jesús está saliendo de cena y va camino a la cruz. Él sabe lo que está por suceder, sabe lo que toma de él en el sentido físico, en el sentido anímico. Ahí están sus amigos que por años han caminado por él, que él ha invertido en ellos, que ha caminado con ellos, que les ha enseñado. Y finalmente los tiene al frente, está celebrando esta última cena. Hay una sensación, no sé si lo siente, ¿verdad? Como, qué bonito estar aquí, pero estoy a punto de padecer un tormento grandísimo y sufrir por todos ellos. Y en medio de eso, en todos los preparativos de la cena, uno de los preparativos de la cena interesante es que debían barrer todo el lugar y asegurarse que no había levadura en el lugar.
Y preparar los asientos, preparar la comida, preparar el lugar de honor, que en este caso probablemente es Jesús el que está sentado al centro. Y todos los elementos que tenían que ver con varios brindis, varias copas de vino que ellos tomaban en diferentes momentos. Y cada sección de la comida tenía un sabor y tenía un simbolismo indicado. Y todo eso, en medio de eso Jesús está con sus discípulos y leemos el texto. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de él y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies y a secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Este es Pedro siendo Pedro. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro entonces dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar, y entonces dijo, ojo con esto, esta parte es importantísima: ¿entienden lo que he hecho por ustedes? Ustedes me llaman Señor, me llaman Maestro y Señor, y bien dicen, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y que ningún mensajero es más que el que lo envió. Y vuelve a preguntar. No sé si ya contó cuántas veces dice ¿entiendes? ¿Entienden esto? Y agrega: dichosos serán los que los ponen en práctica. Dichosos los que ponen en práctica semejante actitud de servicio. Quiero que nos enfoquemos en esos 3 primeros versículos que leímos y vamos a diseccionarlos un poquito y tratar de ver cuáles son claves importantes, porque aquí lo que quiero que observemos es ¿qué está haciendo Jesús para enseñar algo? Muchos maestros enseñan cosas de las que no son capaces de modelar. Y Jesús hace todo lo contrario. Jesús siempre puede modelar o siempre puede enseñar lo que ya ha modelado, lo que ya ha ejemplificado. Y este probablemente sea el caso más evidente, donde Jesús modela esta actitud de servicio. Versículo 3 dice que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. ¿Qué significa eso? Jesús sabía, lo comprendía, que el Padre puso sobre él todas las cosas sobre su dominio. ¿Qué significa eso? Me está anticipando la cena. Dice además que él sabía que salió de Dios y que volvía a él. La primera cosa que yo quiero que usted note ahí tiene que ver con el carácter de Dios en una identidad, el carácter de Jesús, perdón, en una identidad sana. Una identidad sana. Jesús sabe quién es, conoce su propósito, conoce su valor y sabe que salió del Padre y regresa al Padre. O sea, Jesús son de esas personas que conoce el inicio de la historia, el intermedio de la historia y el final de la historia. Y Él sabe que Él está en control del inicio, del intermedio y del final, y sabe que procede del cielo, del Padre, y sabe para dónde regresa. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido un día que le salió redondo, o sea, que le salió bien. Que usted tenía el día planeado, dice, tal hora voy a hacer tal otra, y después voy a ir aquí, después voy a ir con mis hijos, y después voy a ir a la escuela, y usted llega a las 10 de la noche y dice, qué día más largo, pero me salió según lo planeado. Yo he tenido algunos, poquitos, casi siempre los días se me salen de control. Pero Jesús tiene este dominio, esta autoridad, este control. Y la cosa que es maravillosa es que Él sabe quién es. Escuche esto. Nada de lo que Jesús hace es para probarse a sí mismo o probarle a alguien más que Él es quien dice ser. Él tiene una identidad clara.
Jesús decide servir a sus discípulos, pero no por necesidad de aprobación o para ser reconocido. Su servicio es fruto de su amor y que es su carácter. Él sirve porque sabe quién es y no para ser alguien. Yo recuerdo que mi mamá y la mamá suelen decir esta frase, los abuelos, ¿verdad? Como decía, estudie para que sea alguien en la vida. Ahora uno entiende la frase, lo que está diciendo es no sea vagabundo, no farmee ahora. Voy a decir eso como un par de veces más de aquí al final. No farmee ahora, sí va para algo, para que sea alguien. Lo que pasa es que la frase ya hace ver algo que no es cierto, porque usted es alguien desde el día que usted nació. La manera en que Dios te diseñó y te hizo, porque es diseño de Dios y plan de Dios, no puede ser que alguien nazca y no sea nadie. Lo interesante es que si nosotros nos ponemos en comparativa de esto, tenemos que caer a una realidad, y es que sí, muchas veces lo que hago, lo hago pretendiendo ganar un sentido de identidad. O sea, hago esto para ser reconocido, o para ser apreciado, o para ser amado, o para tener cierto valor y cierta distinción. Y el modelo de Jesús de servicio, número 1, póngalo ahí, es que lo hace desde una identidad sana. No es lo mismo decir, sé quién soy y sé lo que me corresponde hacer, y por eso voy a servir a mi familia, voy a servir a mis hermanos, a decir, yo necesito ver qué hago para que la gente me tome en cuenta. O yo necesito hacer algo para que me una al grupo X y Y. O necesito hacer algo para que me perdonen. Ojo. O necesito hacer algo para resarcir mis errores. Porque el servicio, escuche esto, el servicio desde una mala intención puede ser bastante destructivo. Puede ser contradictorio. Mira, ¿cómo servir puede ser algo malo? Bueno, no es que intrínsecamente sea malo, pero el inicio, el corazón del servicio tiene que venir de un lugar seguro, de un lugar de sanidad y de un lugar de entendimiento. Y Jesús es el modelo perfecto de decir, yo sé quién soy y por eso hago lo que hago. De hecho, ese punto de entrada es un fundamento que hace que su obra sea contundente. O sea, Jesús no está titubeante en qué hacer. ¿Se imagina Jesús diciendo, se los lavo o no se los lavo? Dios, ¿usted qué dice? Y tal vez se los voy a lavar, pero dice que tengan las patillas más lindas. Esas de Pedro, esas voy a orar. No parece Jesús nunca tener un carácter titubeante. Lo que tiene es un carácter definido en quién es y voy a hacer esto. ¿Alguna vez has conocido a una persona que dice, tiene un carácter definido, si dijo que lo va a hacer, lo va a hacer? Ve qué curioso. Yo conozco muy pocas personas con esa descripción. Conozco muchas que dicen, voy a hacer algo. Y tal vez nunca pasa. Y eso habla del carácter de las personas. Vea Filipenses 2, del 5 al 8. Dice, la actitud. Vea la palabra que usan. La actitud de ustedes debe ser como la de Jesús, como la de Cristo Jesús. De hecho, la palabra actitud se puede traducir como que la forma de pensar de ustedes sea como la de Jesús. Y vea cómo lo describe. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Que uno no lo ve así, pero esto es lo más bajo que hay. Y al manifestarse como hombre, se humilló, o sea, va más bajo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tenía la excusa perfecta para no servir y no la usó. Él dice, no, pues yo soy Dios. ¿Cómo va a ponerme yo en la última cena, en la Pascua? Si yo estoy a punto de morir, no, láveme los pies a mí. Pedro, póngase a hacerlo. Es más, si él dice que hagan eso, todo el mundo lo entendería y todo el mundo hubiera procedido. No obstante, él, teniendo el lugar más alto, escuche esto, teniendo el lugar más alto, el dominio, él va de lo más alto y va y ejecuta la acción más baja. ¿Por qué? Porque está definido en quién es. Quiero que piense un momento mientras hablamos de estas cosas y usted pueda ponerse en una comparativa. ¿Cómo sirves? ¿Por qué sirvo?
¿Cómo es mi carácter y qué dice mi carácter cuando sirvo? Es un carácter definido, es un carácter sano. O estoy buscando otras cosas mientras sirvo, estoy buscando gloria, reconocimiento, o aprecio, o aprobación, o valoración. Y Jesús nos da un modelo perfecto y al mismo tiempo nos quita las excusas. Porque si alguno de nosotros dice, es que yo soy el CEO de Apple, todavía el CEO de Apple no es nadie comparado con el dominio de quien es Cristo, que siendo por naturaleza Dios, se despojó de sí mismo y se encarna. Ya esa transición, como les digo, es lo más bajo que existe. Y a pesar de llegar y encarnarse, no solo llega y se encarna, sino dice, yo soy el siervo de todos. En Isaías 53 describe de una manera profética de alguien que viene como una figura de siervo, pero no solo un siervo que sirve y un siervo que viene y se entrega, sino que habla de un siervo sufriente, un siervo que sufre. ¿Está conmigo ahí? La primera cosa importante es la claridad que tiene Jesús en su identidad y cómo Él procede desde este punto de sanidad, obviamente en su ser perfecto, y sirve a los demás desde lo más alto hasta lo más bajo. Versículo 4 dice que así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla para servir. Aquí quiero que noten que Él, parte de quién es Él, lo tiene claro, no hay carencias en por qué Él va a hacer esto, y entonces comienza a ejecutarlo. O sea, Jesús se dispone a hacerlo, se prepara para hacerlo. Interesantemente, Jesús podía haber estado listo desde que entró con las cosas. Pudo haber estado sentado al suelo en un banco o algo cuando iba a comenzar a hacer esto, pero hace todo un acto que tiene que ver con la capacidad que tiene Él de estar dispuesto y disponible. Escucha estas dos cosas. El ejemplo de Jesús en identidad sana, el ejemplo de Jesús en que está dispuesto y está disponible. Siendo Jesús el más importante en medio de todos, y a pocas horas de ser apresado para ser cuestionado por los líderes religiosos, se mueve de posición, cambia de posición del siervo, del ser servido, del que está a la mesa, y se dispone a servir. Esto uno lo lee y lo lee rápido y dice, no, qué fácil. Pero cambiar de posición lleva toda una actitud que es una decisión que yo ya tomé a lo interno. Quien está sentado a la mesa en el lugar de privilegio, ¿a qué está dispuesto? ¿A qué? A que le sirvan. Le van a servir primero, le van a traer el brindis primero, le van a lavar los pies primero, lo van a agasajar, se van a percatar o van a prepararse para que esta persona lleve el trato mejor posible entre todos, porque es la persona que está sentada a la mesa para que le sirvan. Y Jesús en cuestión de segundos pasa del lugar del que va a ser servido y se alista para servir. ¿Qué dice que hace? ¿Qué dice que hace? Se quita el manto y se ató una toalla a la cintura. Este manto, hay un texto que dice que seamos siervos fieles que se ajustan, no recuerdo el texto como lo dice, pero que se ajustan los lomos, se ciñen los lomos. Jesús está haciendo esto aquí. Ceñirse los lomos es que ellos en sus túnicas, en sus batas largas, no pueden moverse con facilidad, no pueden agacharse. Entonces, disponerme a servir es que yo me levante de mi lugar y Él agarre su túnica y se lo ciñe, ¿verdad? Haga así. Él se recoge y se pone un paño y se dispone a servir. Ya la túnica no le incomoda, tiene el paño listo, tiene el agua lista y se haga fila. Y Pedro está ahí, no, porque no le haga fila. No, ¿verdad? Como les digo, si uno lo lee rápido, pero ¿cuántas veces, otra vez, póngase usted en su lugar ahí, cuántas veces has llegado a un lugar con la idea de que vas a cumplir un rol, un propósito, y después alguien te sale con una solicitud distinta? ¿Verdad? ¿Cuántas veces usted ha tenido que cambiar una llanta de carro con un traje entero? Es incómodo, le ha tocado.
Sí, claro, porque el traje entero es para llegar a una ceremonia y llegar a una reunión y sentarse o para hablar y estar de pie. Pero usted para cambiar una llanta con un traje entero tiene que amarrarse aquí, tiene que darse acá, tiene que zafarse. Y además usted necesita hacerlo de manera que no se ensucie su ropa porque ocupa cambiar esto. Usted debería cambiar una llanta en 15 minutos. 15 minutos, 20 minutos, depende. Practiquen eso, ¿verdad? Pero no es fácil pasar de lo que yo anticipaba que me tocaba hacer a lo que resulta que surgió. La gente con carácter de servicio está lista para cambiar la llanta. Siempre. Siempre. Y no la suya de su carro, pero la de cualquier otra llanta. Siempre. Y a veces no es fácil hacer la transición, porque dices, ay, es que yo vengo arreglado para otra cosa. Yo vengo con el mindset de hacer esto y hacer lo otro. Tengo que cambiar de auras. Y ya lo entendí. No, yo venía listo para que la gente me escuchara. No venía listo para escuchar. O yo venía listo para que la gente me sirviera. No para servir. Entonces el carácter de Jesús denota que Él está dispuesto y está disponible. Jesús tomó la postura correcta. Y esto no solo tiene que ver con un carácter físico, pero un carácter interno. Se alistó para que nada le incomodara para lavar los pies de sus discípulos. Esta es su última cena con ellos. Y todo lo que estaba por suceder era una carga para él. Y no obstante, decidió servir. Está lavando los pies de sus discípulos. Y él está a punto, a horas, de ser crucificado, de ser cuestionado, de ser humillado. No sé cuánto disfrutó él de esta cena, pero probablemente no comió mucho de aquí a las horas en las que va a ser apresado y pasa la noche siendo cuestionado por los religiosos. Y él decidió hacerlo, dispuesto y disponible. Mateo 20, del 25 al 28 dice, Jesús los llamó y les dijo. Esta es una enseñanza de sus discípulos también, a los apóstoles. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los pueblos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Nosotros también lo sabemos, ¿verdad? Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse el grande entre ustedes debe ser el servidor. Y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre, otra vez Él es el modelo. No vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otra vez el ejemplo de Jesús. Y aquí lo antagoniza con la manera en que nosotros vemos la dinámica del mundo. La dinámica de los no creyentes es, quiero ser el más grande, quiero ser el más poderoso, quiero ser el que determina los tiempos y las cosas y las decisiones. ¿Verdad? Hace muchos años ninguno de nosotros decía, quiero ser el CEO. Nadie usaba esas cosas. O sea, yo no escuché eso en la escuela o en el colegio. Eso lo escuché hace, 10 años. ¿Verdad? Ahora, me parece bien que hayan grandes expectativas y grandes retos. Pero eso como que quitó la sensibilidad de que hay gloria y hay relevancia y hay importancia en las tareas ordinarias. ¿De qué nos sirve una generación entera que son CEO si no son capaces de cambiar la llanta de su propio carro? Menos de tenerme para ayudar a alguien más en carretera. ¿De qué me sirve? Entonces hay grandes aspiraciones de que yo quiero ser este, y quiero ser el otro, y quiero ser aquí, y quiero ser allá. Y en lo ordinario, y aquí estoy hablando a los creyentes, y en lo ordinario no hay nada de mi actitud que señale y diga, este es el carácter de Cristo. No es mi buena actitud, no soy yo porque soy buenazo. Esto es lo que aprendí del Maestro. Yo lo vi, decía Juan, decía Pedro, yo lo vi, lleno de gloria. ¿Y qué te enseñó el Maestro? Que tienes que lavar los pies a los demás y todos. ¿Y con eso van a iniciar una religión? Sí, es el carácter de amor y el carácter de servicio. Yo quiero que usted tome en cuenta también esta idea de estar dispuesto y estar disponible. Muchas veces la gente dice, yo estoy dispuesto, o sea, yo quiero ir. Lunes a la mañana, ay, no puedo. Bueno, no sabes. Martes a la mañana, no puedo. Miércoles a la mañana, no puedo. ¿Y el jueves? Y usted ya está seguro que el jueves, no puedo. No ha terminado el mundial. Viernes de la mañana, no puedo. Sábado de la mañana, no puedo. Y el domingo, de la mañana, no puedo. Entonces ve
Ve el golpe que hay entre, digo estar dispuesto, pero cuando necesito ejecutar el servicio no estoy disponible. Suena como eso. Ese es el celular de Esteban. Para que ustedes de ese canal, ¿sabes cuál es? Y ahí hay un gran choque. Y eso pasa mucho en la manera en que nosotros, de aquí para afuera, somos siervos de todo. Y cuando nos toca, no puedo, no estoy disponible. Y vienen una serie de cosas que solemos decir. Es que no tengo tiempo en la número 1. Es que no tengo plata, es el número 2. Es que a mí no me toca, es el número 3. Es que tengo hijos, es el número 4. Ahora, voy a la inversa. Es que yo no tengo hijos. Es que a mí me tocan otras cosas. Y después el otro que dice, está el que dice, no tengo dinero y no lo hago. Hay otro que dice, bueno, es que yo tengo mucho dinero para hacer eso. ¿Ven lo crítico de esto? O sea, al final es que tienes una actitud que no denota estar dispuesto y disponible. Dispuesto y disponible es que yo dije que lo iba a hacer y entonces voy a hacer todo lo que está en mi haber para que eso suceda. Jesús se dispuso, se arregló la cosa, tiene el paño, Él tiene todo listo. Si usted y yo no estamos listos para servir, nunca vamos a servir, porque mientras nos alistamos, por cierto es una excusa también. La gente dice, no, es que yo no sirvo porque yo no, bueno, sí, no sé cómo servir. No sé cómo preguntar a la persona, ¿cómo puedo servirte con algo? ¿Cómo puedo orar por vos? Te invito a un café, conversemos. Te invito a un almuerzo, conversemos. ¿Hay algún trabajo que tengas que hacer en tu casa? La gente no, todos luchamos con esto. ¿Están bien ahí? Versículo 5 dice, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. El versículo 5 nos habla de un Jesús que ya ejecuta, que ya hace y pareciera hacerlo bien. La actitud de Jesús denota humildad y excelencia. Adrede quise poner humildad y excelencia. Quiero explicar por qué, justificar por qué usé esas palabras. Muchas veces nosotros usamos la palabra humildad y la asociamos con las personas que tienen carencias. Y decimos que esa persona es muy humilde y usted y yo entendemos que esa persona tiene menos recursos o tiene dificultades. Ve qué interesante, porque de entrada le cargamos la palabra humildad con un tema de menos capacidad de. Aquí estoy usando la palabra humildad en el sentido de que no tiene una actitud engrandecida que no le permita servir, sino que él tiene humildad. O sea, él se pone como el más sencillo entre ellos. Él no es. Esto lo decía con el primer versículo de la identidad. Él tiene todo el dominio. Y tener todo el dominio no le quitó tener toda la humildad. No solo el carácter de la humildad, yo puse ahí excelencia. El texto dice que él echó el agua en el recipiente, comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos. O sea, me da la idea de que él hizo todo el trabajo. La otra cosa que me da la idea es que le lavó los pies a todos. Una prueba de eso es que Pedro es el que se niega. ¿Alguien tiene un argumento de por qué Pedro se niega? ¿Cuántos creen aquí que probablemente Pedro fue el último? Fue el último porque dice que se niega, entonces él se quedó atrás. Era el último porque era esperado, porque es probablemente el mayor dentro de los apóstoles. Entonces, primero tuvo que haber pasado Juan, que se cree era el más joven, el que escribe. Debió haber puesto, y me lavó los pies primeros a mí. Bueno, no lo puso. Y queda al final, y Pedro tiene un tema de resistencia. Y aquí quiero que vean un contraste con el texto. Porque mientras Jesús, siendo Dios soberano y supremo y teniendo todo el dominio, se prepara para servir y está lavándole los pies, ahora, tenga en cuenta que estos son pies del primer siglo. Que estos no son pies de cremas coreanas y de pedicure y de colorcitos. No, estos son pies, ayúdeme a explicarle. Estos no son pies de zapaticos ahí, de medias y de terapia y de masajito. No, estos son pies del primer siglo. Varias gente dice, ¡wow! ¿Alguien ha lavado pies?
Bueno, le voy a decir una cosa, lavar pies del siglo XXI tampoco es una cosa así que diga, vaya, gran fila. Es difícil. Lo que quiero decir es, esta tarea era sumamente dura, difícil. Y claro, tenía que haber un sentido de humillación para hacerlo. Este es el contraste. Jesús no se niega a hacerlo y está dispuesto a hacerlo a todos. Y por otro lado hay un Pedro que muestra un carácter de jamás. Jesús denota la humildad que le hizo falta a Pedro para reconocer y aceptar ser servido por el Maestro. Se ocupa humildad para decir, voy a dejar que me sirvan. Lo digo porque uno tiene que aprender a estar en los dos espectros, ¿verdad? Yo soy muy dado, a mí el tema del servicio probablemente sea de mis favoritos, porque por carácter, por crianza, por lo que sea, a mí me gusta servir. No es una carga servir, me gusta, me fascina. Yo veo unos pies rotos y digo, venga, no, mentira. A mí me gusta servir. Y a mí a veces me incomoda, tal vez algunos lo han notado, el ser servido. Yo puedo pecar fácilmente de ser Pedro. No me sirvo. Y es falta de, dígaselo al pastor. Gracias. Lo dijeron muy duro, ¿ah? O sea, era más suave, pero bueno, ahí, está bien. Perdónenme. Pero ve la atención, Pedro resiste hasta que Jesús le hace ver, muchacho, es que si quieres tener parte conmigo, tienes que dejarme servirte. Voy a ponerlo de otra manera. Yo voy a morir por vos, no hay forma de que pueda rescatarte sin dar mi vida. ¿Se entiende? O sea, no hay forma, o sea, no hay atajos. Vos no podés resolver esto, ni tampoco lo estoy haciendo de más o de menos porque vos estés aquí o no. O sea, Jesús está determinado, lo va a hacer. Está la humildad de Jesús para estar ahí y la atención de Pedro. Cuando Jesús le explica, Pedro dice, el Maestro va a hacer lo que va a hacer y yo quiero tener parte con él. Y él dice, Pedro pasa a los extremos, ¿verdad? De la negación a decir, lávame todo. Y él dice, no, papillo, no estás entendiendo. De hecho, Jesús, no voy a meterme mucho en esa parte del texto, pero Jesús lo que está diciendo es, por la palabra que yo les he enseñado, ya ustedes están limpios. Y aquí hay un juego también del tema ritual de la purificación del judío, con el tema de lavar pies, lavar manos, lavar cabeza, lavar todo, y el tema de que la purificación viene por la palabra y por el acto de Cristo en la cruz. ¿Está conmigo ahí? Entonces, siguiendo las notas, que el Maestro esté de rodillas a los pies de sus discípulos no puede significar más. A sus discípulos no puede significar más que un acto de humildad. Jesús está realizando la tarea más baja entre los siervos y los esclavos de las casas. O sea, esto de lavar pies era la tarea más dura. Si cocinar era duro, si servir la mesa era duro, si limpiar la mesa era duro, si limpiar el lugar era duro, Jesús está haciendo el peor de los trabajos, el más duro. Y lo hace sin ningún problema. No hay nada en el texto que nos haga pensar que Jesús no lavó los pies de todos o que lo hizo mal, ¿verdad? Jesús nos enseña que los actos más sencillos y hasta los más bajos podemos manifestar un amor profundo y genuino. Y aquí hago un llamado. No hay un servicio más digno o menos digno que otro. En esta congregación de creyentes, el que enseña y el que predica vale mismo que el que barrió o acomodó las sillas. No hay ninguna distinción. Y lo digo con ese tono, con esa claridad, también pausando esto, porque en la iglesia de Jesucristo no hay cleros, no hay niveles. Estás tan alto como puedes llegar en la iglesia hoy. Eres su hijo y eres su hija. Ay, es que yo quiero ser como Diego. No se lo recomiendo. Pregúntele a Gwen. Más bien la pregunta es, ¿cómo puedo tener la actitud que Jesús modela para servir? ¿Y en qué manera? ¿Y en qué momentos? ¿Y con qué personas? Y Jesús hace del trabajo más ordinario la clase magistral más grande. Yo me atrevería a pensar que esto tuvo que haber tenido un valor tan profundo en estos hombres fuerte. Y no sé si usted ha tenido la oportunidad de lavar pies o no a personas. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo. Y es interesante porque algo hace en el corazón de las personas a las que lava los pies.
y algo hace en el corazón de la persona que lo ejecuta. O sea, es un acto que honra a la persona, dignifica a la persona. Uno está acostumbrado a bañar a sus hijos. Yo recuerdo los primeros baños con los chiquillos, pero agarran en la pata, la manguerea, no. Ya hace para acá y agüita caliente. Y los que son papás y mamás saben, ¿verdad? Que eso más que un baño es una cosa ahí de aprecio, de contacto, de honra, que nos cuesta reconocerlo, pero ese niño crece. No sé cuántos han tenido también la oportunidad de servir a adultos mayores, ¿verdad? Esto es duro, pero qué cosa más digna es ayudar a un adulto mayor a ir al baño y limpiarse. ¿Cuántos quieren ese ministerio para hacer uno aquí en la iglesia? ¿Alguien lo ha hecho? Bien hecho. Eso se llama honra y dignidad. Eso es sentido de humildad. Y la gente que dice, yo puedo hacer esto en lo más bajo y esto tal vez en el reconocimiento más alto, con la misma actitud. Ni esto quita valor a quien soy, ni esto le suma valor, porque mi valor está escondido en Cristo. Nunca hago algo para que Jesús me ame más o me ame menos. Ni tampoco puedo hacer nada para que me deje de amar. ¿Se da cuenta a lo que Él nos ha invitado a participar? Y aquí es donde tenemos que decir, ¿cómo no voy a servir a mis hermanos? ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a lavar pies y lavar traseros? Cuando toque. Que uno quiere hacer una lista, esa es la otra cosa. Nosotros servimos y queremos poner un horario. Los siervos de Comunidad Nexo, nos hace falta mucho por avanzar y por crecer. Y a veces uno lo hace a partir de, quiero que sea conveniente para la gente y que se sienta libre de, porque no quisiera que el servicio en la iglesia, que estoy hablando de ministerios específicos, se sienta en una carga. Pero entonces a veces podemos desbalancearnos donde les decimos, bueno, contame, de aquí a diciembre, ¿cuándo puedes ir a la iglesia? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuándo lo quieres hacer? ¿Te gusta así? ¿Te gusta así? ¿Te gusta el aire? ¿Te gusta el proyector? Porque si no hace check en todas las formas en las que yo quisiera que haga check, entonces no voy a servir. Todos estamos ahí, o sea, todos estamos partiendo de cómo servir según mis requerimientos y cómo servir con estos requerimientos. Lo que la gente ocupa para servir es una identidad sana, una actitud dispuesta y disponible, un carácter humilde y hacerlo con excelencia. No estoy dispuesto a hacer nada que no me tome todo lo que yo soy. Si vamos a acomodar estas sillas, lo vamos a hacer milimétricamente contado y van a ser la misma cantidad de este lado y la misma cantidad de este otro. Pero es solo acomodar sillas. Hágalo con excelencia. Pero me toca viajar y dar una exposición y no sé qué. Entonces ya la gente dice, no, yo quiero ese ministerio. Claro, cómprame etiquetas de una vez, yo voy. Bueno, hago aquello y hago esto otro y lavo pies y cuido al anciano con excelencia. ¿Cómo estamos ahí? Ok, veamos la otra parte del pasaje. Jesús modela estas tres cosas. Estoy brincando un poquito y quiero ir al 12. El 12 es donde viene un carácter de concluir lo que Jesús está haciendo. O sea, es un acto maravilloso. Jesús hace todo este servicio, le lava los pies. No sé qué dice Jesús. Aquí yo uso mi imaginación glorificada. Esto no es enseñanza ni palabra de Dios. Pero a veces me gusta pensar, ¿y qué le dijo Jesús a los discípulos cuando lo vio? Y le dijo, no puedo hablar. Pero él habló con ellos y los vio. ¿O no? ¿O usted cree que Jesús dijo, uy, mejor ni los vuelvo a ver porque hasta que me da cólera? O los lavó con los ojos cerrados para no ver las patas abiertas y los callos y la suciedad. O Jesús los vio y les dijo, estoy disfrutando estar contigo y estoy disfrutando servirte y no te imaginas lo que estoy a punto de hacer por ti. Yo me imagino que tuvo que haber sido algo así. Y él en esta parte enfatiza, termina, que quiero que noten que él, es maravilloso, terminó de lavar los pies. Lugar de honor. ¿Quién hace eso? ¿Verdad? De aquí en segundos. Y después
se sacude y regresa aquí. Es el maestro de maestros. Cuando terminó, se acomodó, se pone todas las cositas. Y la pregunta es matadora. Voy a ponerla en morado porque ustedes saben cómo. ¿Entienden lo que he hecho? ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Todos con los pies hechos ahora de perfume, menen y aquella cosa, una belleza, y todos, se imagina a todos los discípulos diciendo, entienden. Aquí hay una cosa interesante que el evangelio busca, siempre es entendimiento. Por eso el evangelio debe ser entendido, debe ser apreciado. No vaya a ser que usted escuche de Jesús y no lo entiende. Aquí Jesús está diciendo, entienden lo que he hecho con ustedes. Ustedes me llaman maestro y Señor, claro, eso es lo que yo soy. Lo tiene claro, otra vez con el tema de identidad. Eso es lo que yo soy. Nada de lo que hizo era de un maestro, ni de un señor. ¿Cuándo fue la última vez que un maestro o un señor hizo eso? Pues si yo soy el maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies. Y dice, unos a otros. Pedro viendo a Juan, a ver cómo estaban los pies de los demás. Entonces vamos a seguir haciendo esto, Jesús. Es el plan. El plan es la actitud que les está modelando. Les he puesto ejemplo. Lo que está diciendo es, no le dije que lo hicieran sin modelarlo, sino que lo modelo para que sepan cómo hacerlo. Para que hagan lo mismo que he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que le envió. Vuelve a preguntar, ¿qué dice? ¿Entienden esto? Y dice algo aquí maravilloso, dichosos serán si lo ponen en práctica. Eso es de esos dichosos, además, que está aunado con otros dichosos, los pobres, ¿verdad? Los del corazón quebrantado, los humildes de corazón, dichosos, dichosos, dichosos. El Evangelio múltiples veces nos dice, dichoso aquello que antagoniza con lo que en nuestra sociedad dicen dichoso. Porque en nuestra sociedad dice, dichoso si tienes múltiples personas que te sirven. Dichoso, ¿verdad? Yo conozco amigos que tienen la posibilidad de que tienen alguien que les cocine, y alguien que les lave, y alguien que les lave los carros, y que llegan a la casa, y uno dice dichosos. Claro, porque dice, qué bueno. Y después uno se encuentra, dice, pero es dichoso también el que sirve. Y aquí es donde la potencia de la enseñanza de Jesús tiene que adquirir un valor para nosotros, donde entonces nuestra escalonata de valores cambia. Y yo pensaba que era dichoso ser servido, pero mi maestro y mi Señor dice que dichoso es el que sirve. Y en un sentido yo me quedo con esta palabra de dichoso. Yo quiero ser dichoso. Y yo puedo decir, yo he sido dichoso en mi vida. Y ha sido por servir. Yo tengo muchas cosas en mi vida que la gente podría decir dichoso. Dichoso digo que tiene una esposa maravillosa. Y unos hijos lindos, iba a decir quietos, pero no, son lindos. Y dichoso digo que ha tenido experiencias, sí, yo he tenido experiencias lindísimas. Dichoso, pero si hay una dicha en mi corazón, es servir. Y ese tipo de cosas que la gente no puede quitarte, ni puede restarte. Porque vos estás determinado a hacerlo. Es una decisión interna, listo, voy a servir. Y este es un reto grandísimo, no es fácil de asumir porque requiere una transformación interna. Voy concluyendo con esta parte de la enseñanza a la que Jesús nos lleva. La lección de siervo de Jesús que está al final en el 14, en el 15, el 17, Jesús convirtió las tareas más bajas de un siervo en una clase maestra para la iglesia. Vivan entre ustedes como yo les he modelado y como les he ordenado. La iglesia es el lugar, por si usted no lo sabía, donde cada hermano le lava los pies a los otros. Y aquí estoy usando la frase en un sentido metafórico. Pero pregúntese, ¿cómo puedo lavar los pies de la persona que está a mi lado? De mi familia. Es más, comencemos desde lo interno. ¿Cómo lavo los pies de mi esposa? De mi esposo, de mis hijos. ¿Cómo? ¿Cómo les sirvo a ellos? Vengo a la iglesia, la comunidad de los creyentes, la comunidad de los discípulos, esos somos nosotros. ¿Cómo les sirvo yo a ustedes? ¿Cómo lo hago? ¿Qué necesidades hay que yo puedo suplir? Desde la más sencilla hasta la más compleja.
Algunas requieren una oración y un acompañamiento. Otros requieren que yo me toque el bolsillo. Otros requieren más cercanía. Otros requieren fuerza. Cuando alguien dice, voy a pasarme de casa, ocupo que me ayuden. Y todo el mundo ahí jalando refres y jalando cosas. Sirviéndonos unos a otros. Así que el carácter de la iglesia no puede ser otro que sea el de, soy parte de la iglesia, y el carácter que nos distingue es el servicio. Y esto atenta con un modelo que en los últimos años se ha dado, y es que la iglesia es aquel espectáculo, aquel show, aquel escándalo, las luces, el humo, una loquera. Entonces todo el mundo, o sea, el mismo ambiente quiebra la idea de que ese es un lugar al que yo voy y sirvo a los demás, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos caer en eso, porque ese es un lugar cómodo. Todo el mundo se sienta en una silla cómoda y toma su cafecito y no sé qué, levanta el dedito aquí, no sé qué, ¿verdad? Pero que eso no corrompa nuestros corazones, en que aquí yo vengo para saber cómo puedo servirles. ¿Por qué? Porque es la actitud de Jesús, es la actitud del Maestro, es la que Él nos modeló. Vamos a este texto para ir aterrizando. Este texto, en Primera de Pedro, lo estudiamos hace algunos años, está en un contexto interesante, enfatiza en el servicio y enfatiza, de hecho lo quise traer porque concluye muchas de las cosas que hemos visto de unos a otros. Pero el contexto es terrible. El contexto es de una iglesia perseguida, que la gente humillaba, que señalaba, que decía quiénes son estos cristianos, de persecución física fuerte, de presión, de burlas, de señalamiento. Y las palabras de Pedro en un carácter muy, muy práctico son de edificación y son de ánimo, ¿verdad? Dice sobre todo, ámense unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Ese es ámense unos a otros y además dice, perdónense unos a otros. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Quiere decir que hay gente que era hospitalaria, pero pase, ¿verdad? Como, ojalá seamos hospitalarios y que haya un gozo. ¿Sabe cuando uno determina eso? Cuando usted está en un lugar y dice, esta gente me estaba esperando. ¿Usted alguna vez ha llegado a un lugar que dice, esta gente me estaba esperando? Yo también he llegado a lugares donde dicen, esta gente no me estaba esperando y no fue que llegué de sorpresa, solo que no tiene muchas ganas que yo esté aquí. Las dos cosas se pueden percibir. Cada uno, ¿qué dice? Ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Una manera de traducir esto distinto podría ser que la manera en la que Dios te dotó y te distinguió de dones, de talentos, de facilidades y de recursos, en cualquiera de esas formas, que esa gracia de Dios sobre tu vida se manifieste sobre otros. Es esa multiforme gracia de Dios que está mostrada en tu vida. El que habla, hágalo como quien expresa palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza de Dios, lo que la Dios le proporciona, porque el servicio es desgastante. Así Dios será en todo alabado. ¿Por qué todas esas actitudes? Porque el centro es que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y me encanta que dice, amén. Porque es una enseñanza, es una edificación, es un ánimo y es una oración. Hagamos esto. Pero cuesta mucho, hagamos esto. Pero no toma tiempo, hagamos esto. Toma dinero, hagamos esto. ¿Pero por qué? Porque somos la iglesia de Cristo. Somos llamados a vivir de esta manera. Jesús es modelo de todos los mandatos unos a otros. No hay quite. Sus enseñanzas y su modelo son indispensables para la vida de iglesia. De ahí que creemos el Evangelio para ser salvos y recibir vida nueva en Cristo, e imitamos su modelo para vivir esa vida en iglesia y reflejar el Evangelio. En Comunidad Nexo, creemos, vivimos, predicamos y reflejamos el Evangelio. Porque eso es lo que a la iglesia le corresponde. Yo podría decir nada más, en Comunidad Nexo creemos. Pero
En Comunidad del Nexo predicamos, digamos, y predicamos. ¿Y quién vive eso? Predicamos. Tenemos que vivirlo y reflejarlo activamente. Y esta última frase tal vez engloba y encierra el carácter y el sentir de nosotros, como ancianos, de motivar a que juntos nos edifiquemos en ser esa iglesia. Creo que en muchas formas la gente podría decir Comunidad Nexo se siente como un lugar donde la gente cree, vive, predica y refleja el Evangelio. Sí, pero solo porque yo soy muy exigente, vamos a hacerlo mejor. Amén. Y es juntos. No es como que yo pueda hacerlo mejor sin ustedes. Es como, vamos a hacerlo juntos. Para la gloria de Dios, porque eso es para la honra del Señor, por obediencia. Es lo que nos debemos. Aterrizo con esto. Estas preguntas las puse al inicio de esta serie, porque van de la mano con lo que queríamos indagar. Y ojalá, yo diría que tenemos respuesta certera para muchos de estos y hay algunas otras preguntas que quedan todavía por resolver. ¿Qué distingue a los miembros de la iglesia? El servicio, la edificación, la enseñanza, el amor, el perdón, unos a otros. ¿A qué nos estamos comprometiendo entonces en la iglesia? A amarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a servirnos unos a otros, a edificarnos unos a otros. ¿Cuál es mi responsabilidad como miembro de la iglesia? Amarnos unos a otros, perdonarnos a unos a otros, edificar. ¿Verdad? Pregunta. Algo inconclusa todavía. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? La pregunta, la respuesta inmediata sería todo aquel que está comprometido a esto, ¿verdad? Y uno de nuestros propósitos con esta serie es enseñar y irnos dirigiendo todos a un compromiso que podamos hacer. Y es un compromiso público. Usted ve que el bautismo es un compromiso público. Alguien que levanta la mano y dice, he creído en el Evangelio y me someto a la iglesia y soy bautizado. Hay un acto público. Y nosotros hemos venido orando, y seguimos orando y seguimos trabajando en la manera de cómo podemos tener una membresía de iglesia. Cuando digo membresía de iglesia, no se imagine que es PriceMark. ¿Verdad? Como dice, debe pasar, voy a... Cuando digo membresía es ese sentido de compromiso, entendiendo estas expectativas y en cómo las vivimos. Y esa va a ser una manera en que nosotros queremos, obviamente, seguir incentivando a la iglesia que queremos ser. Y también con eso les digo que esta serie continuará. Cuando estábamos pensando en esto, teníamos un montón de versículos, un montón de pasajes. Germán diseñó mucho de las notas. Gracias, brother. Bien hecho. Y muchos de los textos y todo. Y hay tanto más que queda por decir que en las últimas semanas yo dije, debemos en algún momento retomar. Así que el otro año vamos a retomar. Si no es enero o febrero, vamos a retomar unos a otros y nos vamos a dar el chance de ir aún más práctico y aún en casos específicos. Yo cuando hablaba del perdón me enfaticé mucho, por ejemplo, en el concepto teológico del perdón, pero no hablamos de casos tal vez más prácticos de cómo se lleva a cabo, ¿verdad? Yo mencioné un par de cosas y nos queda todavía aquí mucho. Y yo creo que en el proceso de aprendizaje y de formación de la iglesia requerimos el tiempo para pasar por ahí y hacerlo con excelencia. Amén.